Que el poder y la misericordia de Dios les asista en esta hora. Vamos a pedir al Padre en el nombre poderoso de Jesús y en el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos asista en esta hora, para que podamos ponernos de acuerdo con nosotros mismos, para que nuestros oídos estén atentos, porque la palabra nos enseña que si oímos atentamente la voz de Jehová para guardarla y ponerla por obra, vamos a ser bendecidos. Por eso es importante que le prestemos la atención suficiente, completa y necesaria para que podamos hacer la tarea que Él nos ha encomendado. Es necesario que nosotros evaluemos si somos de los que nos proyectamos a mediano, a largo y a corto plazo. Generalmente la humanidad se prepara para vivir el día a día, cosa que es correcta, pero hay cosas que debemos proyectarnos a largo plazo. Por ejemplo, la profesión, el estudio. Se sabe que debemos prepararnos para trabajar a largo plazo, pensando incluso que toda la vida que tengamos sobre la tierra. Otro proyecto a largo plazo es el hogar, la salud, muchas cosas que son necesarias que nos preparemos, que planeemos todas las cosas para que realmente eso funcione bien y haya estabilidad. Miremos lo que nos dice 1 Timoteo 6:19. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Nos está hablando la palabra que nosotros debemos atesorar fundamento, bases sólidas para lo porvenir. Porque si bien es cierto que no debemos vivir en función y convencidos de que mañana será así porque sí, sino que todos los planes que hagamos debemos ponerlos en las manos de Dios, pero algo que debemos hacer es que sí debemos planear, debemos organizar, pero que lo que planee sea con los fundamentos de la palabra de Dios. Porque si yo planeo mi vida y lo que voy a hacer a largo plazo en las manos de Dios y a través de su palabra, con toda la seguridad vamos a tener planes que realmente son realizables y que van a ser verdaderos y duraderos. Pero uno de los principales planes y proyectos en los que nosotros realmente nos debemos enfocar es en nuestra vida espiritual, porque es casi que lo único que no se planea o lo último que se planea. Y si nosotros no nos proyectamos, no nos organizamos con fundamentos sólidos en la vida espiritual, todas las demás van a fracasar, porque todo se mueve desde lo espiritual. Cuando yo hago las cosas de acuerdo a lo que Dios ha establecido, pero me enfoco verdaderamente en planear con esas bases, creamos que la vida espiritual va a ser muy, muy importante y trascendental para que todo lo demás funcione a cabalidad, porque el que sabe la manera correcta y el que sabe cómo van a funcionar las cosas es Dios, de tal manera que yo me debo enfocar en la palabra de Dios, en fortalecerme espiritualmente para que realmente las demás cosas funcionen, porque eso está en el corazón de Dios. Miremos lo que nos dice el libro de Lucas, capítulo 6, versículos del 46 al 48. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?
todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación del río, dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Esta palabra nos enseña que si nosotros somos de los que oímos la palabra de Dios y la ponemos por obra, practicamos, cuando nosotros estudiamos cómo ser buenos padres y buscamos en la palabra y lo que Él nos dice que hagamos con nuestros hijos y para nuestros hijos, lo hacemos, va a funcionar. Incluso disciplinarlos, porque a los padres nos duele disciplinar a nuestros hijos. Pero es necesario, si así lo hacemos, eso va a funcionar. Si lo miramos como nos enseña Dios que debemos ser como pareja y lo ponemos en práctica, aunque no me guste, eso va a funcionar, porque es Dios el que sabe exactamente las cosas que debemos hacer. El asunto es, lo estoy aplicando, porque aquí me está diciendo la palabra que no es porque yo le diga Señor, Señor, que van a funcionar las cosas, sino porque aplico la palabra de Dios. Pero también nos dice que las personas que ponemos por obra la palabra de Dios, dice que somos semejantes a aquella persona que construye su casa sobre la roca. Cuando se piensa en construir una casa, ¿para cuánto tiempo se estará pensando construir? ¿Para un mes? ¿Para un año? No, para muchos años, pero muchos años, incluso pensando en que nosotros se la dejaremos de herencia a nuestros hijos, a nuestros nietos y de pronto hasta los bisnietos y tataranietos. De tal manera que cuando estamos proyectando construir una casa, debemos proyectarnos a hacerla con muy buenos materiales y con un buen cimiento. Porque aquí la palabra dice que esta persona que realmente aplica la palabra de Dios y que Él la compara con la persona que aplica su palabra, es una persona que cava profundo para que sus bases sean profundas y queden en una base sólida. Pero eso exige esfuerzo y tiempo. Porque es que todo lo queremos hacer así, express. Pero express no nos da el tiempo de analizar, de evaluar y de hacer las cosas muy bien. Entonces, queremos leer la Biblia en una semana de Génesis a Apocalipsis. Si ya lo ha hecho, pregúntese qué aprendió. ¿Que Dios es bueno? Sí, eso lo sabemos. No, la palabra hay que estudiarla minuciosamente, pero con el propósito de poner por obra cada cosa que voy encontrando en la Biblia. Debo dedicarle el tiempo para acabar profundamente y sacarle toda la sabiduría que encontramos en la palabra en cada área de nuestra vida. Pero si la leo corriendo, no le voy a encontrar la solución, la respuesta y el proceso que debo hacer para que mi vida espiritual se cimiente a largo plazo, porque es hasta que Cristo venga si no hemos partido de este mundo. Entonces aquí está diciendo que si construimos nuestra base, nuestra fe, nuestra vida espiritual de una manera sólida, dice que van a venir vientos y van a venir ríos y vamos a ser agredidos. Porque se cree que como yo ya soy muy espiritual, a mí nada no me va a pasar. Al contrario,
muchas cosas malas van a venir a causa precisamente de que como camino con Dios el enemigo está enojado y me va a agredir. Pero si yo tengo la certeza de que no importa lo que pase, porque incluso todas las cosas ayudan para bien, entonces yo voy a seguir avanzando, pero debo tener una vida espiritual sólida, una relación con Dios sólida. Porque mire lo que dice el versículo 49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la arena, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Si realmente yo no estoy firme, consciente de la manera como opera Dios y de cómo opera el mundo y de cómo opera el enemigo, cualquier cosita que me digan, ya quiero salir corriendo, ya no quiero volver a la iglesia, ya no voy a volver a leer la Biblia, ya no voy a volver a orar, porque mire lo que me está pasando ahora que estoy buscando de Dios. Eso significa que está construyendo una base espiritual sobre la arena. Cualquier cosita lo va a apagar y lo va a hacer devolverse, que es lo más triste que le puede pasar. De tal manera que es necesario que estemos sabidos y entendidos de que sí debemos estudiar y estudiar la palabra, ir a los estudios bíblicos, congregarnos. Mire que es algo que la gente no hace, congregarse. Y los procesos con Dios son completos. Esto es como los tratamientos médicos. Si el médico le dice que se tiene que tomar el medicamento, si le dice que se tiene que hacer también la terapia y que tiene que hacer ejercicio y que también tiene que cuidar su alimentación, hágalo todo, porque si solamente cuida una parte y otra no, el tratamiento no va a funcionar. Pero no, es que yo mejor leo la Biblia desde la casa y no me congrego. Por favor, le está faltando esa parte tan trascendental a ese tratamiento. O si viene a la iglesia y se pone a chatear y se pone a hacer otras cosas, le está faltando, incluso le está faltando el respeto a Dios. Entonces no estamos haciendo la tarea. Y de pronto dice, no, pues si yo voy a ir a chatear, mejor no voy. Por favor, ¿en dónde estamos? ¿De qué estamos hablando? Es consagrar nuestra vida a Dios. Entonces es necesario que si yo realmente quiero ser una persona de fe, que es lo que todo el mundo anhela, yo soy una mujer de fe, yo soy un hombre de fe, pero quiero hacerlo con bases de arena, con toda la seguridad. Cualquier cosita que se le venga encima, con eso va a querer huir. Y se va a perder todo el proceso y se va a perder la oportunidad de dejar bases sólidas para nuestras generaciones, para vivir el resto de nuestra vida bien, porque sí vivimos muy bien de la mano de Dios, aunque hayan dificultades, porque aunque hayan dificultades, Dios las resuelve. Proverbios 24, versículos 3 y 4. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Ese es el plan de Dios, que nuestra vida tenga todo bien preciado y agradable, que nos sintamos plenos, satisfechos, que cuando nos despertemos sintamos la alegría, la sensación de paz, de tranquilidad, de seguridad, y nos levantemos con ese regocijo, porque tenemos a Dios y porque hoy me voy a levantar a poner por obra la palabra de Dios que he venido conociendo. Ese es el plan, pero se necesita la sabiduría. Tener el entendimiento claro de que lo que yo debo hacer es aplicar la palabra de Dios como Él la tiene establecida. No le quitemos ni le pongamos, porque tenemos la tendencia a que si nos dicen blanco decimos negro, y si no puedo decir negro entonces digo que es gris. No seamos contradictores, porque esa mala costumbre la queremos aplicar en la palabra de Dios y tenga la plena certeza que Dios sí se la sabe todas.
y que no podemos contradecirlo. Eso se llama rebeldía y eso es muy peligroso. De tal manera que aquí la palabra me está diciendo: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se va a afirmar. Es decir, que en esta tarea nosotros vamos creciendo, vamos conociendo, vamos madurando, hasta que logramos hacer la tarea correctamente. Pero tenemos que ponerle el empeño que eso necesita, el esfuerzo que necesita, porque verdaderamente hay que sacar un poquito más de tiempo y esforzarnos un poquito más. Pero lo importante es que sí lo vamos a lograr, porque es que ya Dios lo tiene establecido. Vamos a ver un ejemplo aquí de unos personajes que vivieron una experiencia bastante fuerte, y está en el libro de Esdras, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesuá y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Aquí encontramos esta historia tan importante en el momento que el pueblo de Israel viene de la cautividad. Venían de 70 años de cautividad, y ellos vienen a construir el templo que había sido derribado, que había sido quemado. Pero viene un grupo de personas que se hacen pasar por amigos, pero lo que ellos vienen es porque están en contra del pueblo de Israel y de Dios. Entonces ellos los manipulan y les dicen que ellos les van a ayudar a construir. Pero ahí estaba este personaje, Zorobabel, que era el que los guiaba de parte de Dios, y dijo: lo vamos a hacer solitos. Nosotros nos vamos a encargar, no necesitamos de la ayuda de ustedes. Gracias, ha sido un placer, chao. Pero ellos los intimidaron, dice acá. Es más, los sobornaron. Y eso atrasó el proceso. Se demoraron un poco más de lo que realmente se debía demorar. Pero así es nuestra vida. Nosotros venimos de una condición emocional, espiritual, social, económica del cautiverio. Empobrecidos, tristes, enfermos, el hogar destruido, 1000 cosas que veníamos haciendo mal, y por eso pues tuvimos ese resultado. Pero cuando llegamos a buscar de Dios, entonces las personas que nos rodean, que no son amigas de Dios, aunque digan que sí, entonces nos van a empezar a decir: y usted otra vez está metido allá, y se va a volver aleluya, y le van a lavar la cabeza, y le van a quitar la ropa, y le van a quitar hasta los zapatos. Pero eso son intimidaciones mentirosas, fraudulentas, que el enemigo pone para que no se consagre a Dios. Porque aquí el asunto es que si yo estoy estudiando la Biblia, a mí nadie me puede cambiar mi mente a hacer algo contrario, porque yo hago lo que Dios dice. Y en eso sí tenemos que tener cuidado, porque si no renovamos nuestra manera de pensar, pues no vamos a lograr lo que Dios tiene establecido. Pero ese renovar la manera de pensar es como Dios la tiene establecida, no como la gente pueda decir. Entonces se van a levantar falsos amigos, enemigos de Dios,
a tratar de desviarnos, pero depende de nosotros si nos mantenemos firmes a seguir avanzando de la mano de Dios, porque es a través de ella que vamos a poner unos fundamentos sólidos en nuestra vida espiritual, y de ahí en adelante, si Satanás que corra, porque entonces no le vamos a creer nada, y fuera de eso sí vamos a solucionar todas las cosas en las que hemos venido fallando a causa del desconocimiento de la palabra de Dios, que es muy importante que la tengamos clara. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 24 y 25. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Todo lo que nosotros hagamos fuera de Dios va a desaparecer. Hablando de esa casa que construimos con tanto esfuerzo, seguramente un día está envejecida, deteriorada por los años, y la van a derribar y la van a tumbar si no se cae solita. De tal manera que no es que no planeemos tener casa, carro y beca. No se trata de eso. Es que lo que hagamos siempre sea direccionado por Dios, y que a lo que más le tenemos que prestar atención y dedicación es a tener clara nuestra relación con Él, y tener claro qué dice Dios de cada área de mi vida y la ajuste a Él. Porque cuando yo ajusto mi vida a Dios, Dios empieza a enseñarme de qué manera corregir los muchos errores que traemos y cómo retomar nuestra vida en las bases espirituales de Dios. Vamos a esforzarnos en poner fundamentos firmes conforme a la palabra de Dios en todos los roles que nos corresponden, y nos vamos a mantener ahí, porque nuestra base espiritual es Cristo y nuestra dirección es el Espíritu Santo, que nos enseña a través de la palabra. Amén. Mis amados hermanos, por favor, concientícense de la importancia, de la trascendencia que tienen unas buenas bases espirituales, y que nosotros debemos vivirla y dejársela a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. Cuando nosotros les dejamos bases espirituales a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, con toda la seguridad la vida de ellos va a ser mucho más fácil. Amén. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude para que tengamos clara esta hermosa tarea en la cual estamos caminando todos. Amén. Padre soberano y eterno, digno de honra, de alabanza y de gloria, digno de exaltación. Solo tú eres digno, Dios, porque es tan grande tu amor que te has ocupado de dejar este manual para que testifiquemos que hemos conocido al Dios vivo, porque cada día nos esforzamos en escudriñarla para que tengamos unas bases espirituales sólidas, para que nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestra manera de hablar, nuestra manera de reaccionar, aún la manera de vestirnos, sea impecable, porque tú eres santo, y cómo no presentarnos delante del Dios vivo en santidad. Hoy presento a cada uno de tus hijos, los que puedan escuchar esta palabra a lo largo de los tiempos, porque la estamos grabando en este momento, pero sabemos que servirá a lo largo de los tiempos para que sean edificados en las bases tuyas, porque tú sembraste tu vida para dejarnos la edificación más importante, que es la vida eterna, pero una vida de santidad para llegar allá. Te damos gracias, Señor. Escucha la oración de tus hijos. Bendíceles, Señor. Abrázalos, acompáñalos, fortalécelos, Padre. En el nombre poderoso, santo y glorioso
de tu Hijo Jesucristo, nuestro gran Señor, Redentor y Salvador, y en el poder de tu Santo Espíritu que mora en nosotros, te damos gracias, Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo grande y poderosamente. Recordemos que en Cristo somos más que vencedores y que en Él estaremos bendecidos, prosperados y en victoria. Un abrazo. Inscríbete al canal. Mire que ya estamos llegando a la meta. Ya estamos llegando para que tengamos esos 100 suscriptores, para que podamos darle estabilidad a este canal para seguir predicando la palabra de Dios, para que ustedes sigan siendo edificados en las promesas y en la palabra de Dios. Amén. Un abrazo.